y bueno, incluso es autor de un programa concreto sobre biótica, ¿no? Para el análisis genómico, genético y también para la realización de modelos. Y anteriormente trabajó en el Laboratorio de Biología Celular, sobre todo en estudios de motilidad y división celular, lo que para el tema que vamos a tratar en esta mesa redonda lo convierte pues, en un científico muy completo, si podemos decir, porque por un lado hizo toda la aproximación a todo este problema desde la citogenética y luego en los últimos años lo ha trabajado ya desde la bioinformática. Bien, nuestro segundo invitado de Andrés va a ser Andrés Moya, que está también a mi izquierda, y Andrés Moya es el actual director del Instituto Cabanilles de Estudio de Biodiversidad y Biología Evolutiva, asociado a la Universidad de Valencia. Él se licenció y doctoró tanto en biología como en filosofía en dicha universidad. Posteriormente estuvo trabajando en la Universidad de California, varios años ha sido profesor invitado en 2 ocasiones. Él fue el que constituyó el grupo de genética evolutiva en la Universidad de Valencia, en el departamento de genética, donde desde el año 93 es catedrático, incluso ha sido director de ese departamento. Fue promotor también y actualmente es miembro del comité científico del Centro de Astrobiología, adscrito a la NASA, que está aquí en el INTA. Y bueno, ha sido tremendamente prolífico en sus publicaciones sobre genética, evolución, filosofía y sobre todo destaca en sus estudios de evolución experimental y molecular, que me parece muy interesante su participación en esta mesa. Bien, a mi derecha tengo a Alfredo Villasante. Él nos va a hablar de su hipótesis sobre el origen de los cromosomas eucarióticos y actualmente es investigador en el Centro de Biología Molecular, que se encuentra en la Universidad Autónoma de Madrid. Allí se doctoró en el 81 y luego estuvo trabajando 5 años en el Centro Médico de la Universidad de Nueva York, tanto en los departamentos de patología como de bioquímica. Y luego estuvo 2 años más en el departamento de bioquímica de la Universidad de Oxford. Y cuando terminó allí en el año 88 fue ya cuando se incorporó en el CB, Centro de Biología Molecular. Ha gozado de numerosísimas becas y tiene varios artículos en revistas muy prestigiosas, conocidas como Science, Proceedings of the National Academy of Science. Y por último, Alfonso Valencia, y a la derecha también, más lejos. Alfonso Valencia es el actual director del Centro Virtual Nacional de Bioinformática. Es que va cambiando el nombre, evoluciona el nombre también, por lo visto. También es doctor por el Centro de Biología Molecular de la Universidad Autónoma, había sido profesor, primero asociado y después honorario. Posteriormente, después de su doctorado, estuvo trabajando varios años en el EMBL, en Heidelberg y en Yale, y ha sido colaborador de CSIC desde el año 90 e investigador ya desde el año 99. En el año 94 creó el grupo de diseño de proteínas del CNB. Y bueno, quizá lo más destacado es vicepresidente de la Sociedad Internacional de Biología Computacional y es miembro del Comité Editorial de Bioinformatics. Y yo creo que con esto ya os he dado la presentación de todos los miembros que hay en esta mesa. Entonces, si parece bien, vamos a empezar con una intervención relativamente breve cada uno de nosotros, una pequeña presentación. Haremos después un descanso y después abriremos un debate en el que espero y confío en que todos vamos a participar intensamente. Situar el tema del seminario en contexto y, como dije antes, es el origen endosimiótico de la célula eucariota. Entonces, este esquema seguro que lo habéis visto todos muchísimas veces. No tenemos puntero, ¿verdad? A ver, ¿sí? Qué bueno. Vale. Bueno, como me imagino que aquí la mayoría, si no todos somos casi biólogos, ¿sabéis? Está totalmente aceptado que las mitocondrias proceden de una simbiosis de una célula respiradora, que los cloroplastos proceden, o los plastos en general, proceden de la simbiosis con una cianobacteria, pero el punto más crítico y quizá más interesante a mi punto de ver es el origen de todo el sistema de movimiento celular. Es decir,
ya no solo los unipodios, que para quien no le suene este palabra es lo que se ha venido llamando siempre el flagelo o eucariota, porque bueno, luego más adelante explicaré por qué llamarlo así. Y no solo eso, sino bueno, pues todo el citoesqueleto y el sistema de movimiento intracelular, etc., ¿no? Separación de cromosomas en mitosis, etc. La gran controversia o la gran pregunta es si todos esos sistemas de movimiento celular proceden de una simbiosis o de una filiación directa. Bien, de todos modos eso. ¿A qué llamamos los sistemas de motilidad celular? O lo llamamos a los unipodios, que básicamente como son flagelos. Eucariotas, el uso mitótico, todos los filamentos que se encargan de separar los cromosomas en mitosis. Centriolos y kinetosomas, que son una misma estructura, que tienen un nombre u otro dependiendo de qué función asuman en cada momento. Los kinetosomas están en la base de los peptidios o de los unipodios. Los centriolos se llaman así cuando se encuentran cerca del núcleo y no están cumpliendo la misión general de uso unipodio. Los kinetocoros, que son las estructuras que se encargan de enganchar de algún modo los cromosomas al uso mitótico y por lo tanto que se produzca una correcta división en mitosis, una separación. Y por supuesto tienen la función de exoesqueleto, es decir, son los responsables de todas las formas asimétricas de las células eucariotas, responsables también de transporte y comunicación intracelular. Es decir, es muy significativo de dónde procedan, porque cumplen las funciones fundamentales y básicas de comunicación y motilidad de la célula. La pregunta era esta, si surgen por filiación directa o por simbiosis, y quizá la observación más, la que fundamentó la hipótesis de que pudieran proceder de simbiosis fue la siguiente, y es que no existe ningún organismo que tenga una estructura de motilidad intermedia entre el flagelo, el eucariota o el unipodio. Me explico. Ahí tenemos dibujines que no están hechos a escala. A la izquierda tenemos las bacterias con su flagelo y aquí vemos los eucariotas con su unipodio. Ya podemos ver que esto es el kinetosoma, desde el que se origina. Si hacemos un corte transversal, y esto sí que está a escala, vemos aquí el flagelo bacteriano. El diámetro ya tiene una importante diferencia, está formado por proteínas de flagelina, que no tienen nada que ver con las tubulinas, que son las que forman la estructura fundamental del unipodio, pero el unipodio además tiene cientos de proteínas asociadas que no tienen nada que ver. Y otra diferencia fundamental, además, es que el flagelo bacteriano se mueve solo gracias al motor de rotación que tiene aquí abajo, pero todo esto es como un cuerpo muerto, pero no tiene motilidad por sí mismo. Sin embargo, el undulapodio sí, el undulapodio, gracias a las dineínas que son las aminoácidas, capaces de generar energía, puede moverse por sí solo. Y un ejemplo claro es que si a un espermatozoide se le corta la cola, esta puede moverse durante horas por su cuenta, separada completamente de su núcleo y toda la parte citoplasmática. Otros datos interesantes que hacen a esta hipótesis algo digno de consideración fueron algunos resultados experimentales, y es que cuando se crearon hipermastigotos cambiados, es decir, organismos eucariotas unicelulares con muchos, hiper significa muchos y mastigoto significa que tienen unipodios. Pues, cuando estos se les destruyó el núcleo, básicamente sometiéndolos a altas concentraciones de oxígeno, etc., o hay otros métodos, se veía que se seguían formando unipodios, que aumentaban en número, que se seguía formando un uso mitótico. Es decir, que todo el sistema de motilidad celular, todas estas estructuras, tenían una independencia del núcleo, que es donde está el genoma ubicado, ¿no? El genoma fundamental. Otra observación fue que todas estas estructuras basadas en microtúbulos se podían destruir cuando se sometían a radiaciones o a tratamientos químicos que eran típicos contra ácidos nucleicos. Entonces, y que sin embargo desde los genes nucleares no se podían regenerar. Entonces, de esto que se concluía, bueno, pues que podía haber se podía
pensar en una cierta autonomía genética del aparato mitótico y de los lipodios, pues basada en ácidos nucleicos. Se podía pensar, no era descabellado. Y, pues bueno, la hipótesis que se planteó y que planteó Liz Margulis fue la siguiente, que se propuso que lo que ocurre es que se dio la adhesión de bacterias simbiontes, y además ella propone como candidato a las espiroquetas. Pero bueno, eso es algo que por el momento no tiene muchos datos favorables al respecto, pero podría ser cualquier tipo de bacteria. Estos aportaron los ácidos nucleicos replicantes, que son los responsables de la generación de los propios sitios de adhesión de esas bacterias simbiontes, y que dichos sitios de adhesión evolucionarían hasta convertirse en centriolos kinetosomas. Este es un dibujito, un poco de la historia, seguro que habéis visto alguna vez. Aquí conviven en una comunidad mixta de bacterias, empiezan a acercarse, al final se adhieren las espiroquetas. Esto no procede de la imaginación, esto está muy visto en la naturaleza, las espiroquetas adheriéndose a eucariotas unicelares, a protistas, es algo extraordinariamente común, sobre todo los protistas que viven en los intestinos de las cucarachas y de las termitas. Luego, en estos sitios de inserción se empiezan a dar modificaciones morfológicas, se empiezan a crear como lo que aquí se llaman raíces, ¿no? Empieza a producirse esta modificación que al principio solo es en lugar de inserción, empieza a transformar por dentro el protista en cuestión, empieza a integrarse hasta que finalmente la bacteria quedaría completamente integrada, perdería su morfología, su genoma se integraría y se daría todo el proceso de simbiogénesis, es decir, de génesis de un nuevo órgano a través de la simbiosis. Aquí sí tengo algunas fotografías de microscopía electrónica de lo que es. Esto es un undulipodio y aquí en la base tenemos un cinetosoma. El cinetosoma es a partir del cual se forma. Aquí tenemos unos centriolos. Aquí tenemos centriolos alrededor de otra estructura. Simplemente para ilustrarlo. Y bien, la idea también de este seminario es vamos a presentar muchos datos que hacen creíble o digno de prestar la atención a la hipótesis, pero realmente lo que vamos a ver es que al día de hoy las herramientas que pueden ayudarnos a demostrar o a descartar definitivamente esta hipótesis están en la bioinformática. Pues tanto la genómica como la genómica estructural proteómica son el presente y el futuro de esta hipótesis. Entonces, pues con esto termino y le doy la palabra a Jan Holt, que nos va a hablar de todos los trabajos que realizó en la Universidad de Rockefeller, que son muy buenos indicios para pensar que el DNA asociado a estos sistemas naturales tiene algo que le hace pensar que no es del todo nuclear, o se podría creer que quizá no proceda una aplicación directa. Ya veremos.